Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar nuevamente en una reunión de AMIF. Me honra mucho que me hayan invitado para compartir con todos ustedes esta sesión. El título es Facilitando la innovación en tecnologías de la salud, oportunidades para México. Y además me honra mucho estar acompañado por verdaderos líderes del sector, que todos ustedes conocen muy bien y a quien pueden identificar en la información que han recibido para que sepan sus antecedentes, que obviamente ya conocen la mayoría de todos ustedes. Empiezo con una reflexión que abra el espacio para las presentaciones que vamos a escuchar a continuación. La innovación, como todos ustedes pueden imaginar, puede ser vista como una aportación, pero también como una intromisión. Como aportación, por los convencidos de que el mundo no debe estar quieto, de que todos merecen más de lo que hoy pueden tener para arribar cada día a un mundo mejor. Pero, como intromisión, también puede ser vista por quienes prefieren, paradójicamente, avanzar en retroceso constante para estar siempre en el mismo lugar, cómodamente. ¿Cómo lograr entonces que la innovación se vea como una aportación y no como una intromisión? ¿Cómo demostrar entonces los beneficios de la innovación para la salud de las personas? Esto es el telón de fondo para nuestra sesión en los próximos minutos. Y quisiera entonces, a propósito de ello, hacer dos preguntas iniciales a cada uno de nuestros panelistas para que podamos escuchar sus respuestas con respecto primero justamente a los impactos de la innovación. ¿Qué ejemplos podrían darnos ustedes? Les hago la pregunta a todos. Ahora les pediré que vaya interviniendo cada uno de ustedes con sus respuestas. Después, por supuesto, abriremos el espacio para una discusión más amplia. Pero por ahora, ¿cuáles son los ejemplos que ustedes ven de impactos de la innovación en tecnologías de la salud, de manera que haya una mejora en la salud de las personas? Y la segunda pregunta, de la mano de la primera, y que les pediría que contesten también en esta primera ronda, para la cual cada uno de ustedes tiene 5 minutos, además de los ejemplos, ¿cómo puede entonces demostrarse ese impacto? ¿Cómo convencer a los que no fácilmente se convencen de los impactos de la innovación? Me gustaría empezar esta ronda y lo vamos a hacer por orden alfabético de las empresas que están representadas, con Augusto Muench, Boehringer Ingelheim. Augusto, te escuchamos. Muchas gracias, doctor Ruelas. Quiero agradecer primero a MIF, igualmente por la invitación y por la oportunidad de participar en este panel. Agradecerle a usted como panelista, como líder, digamos, o como coordinador de este panel, doctor, así como al resto de mis compañeros con quienes hoy comparto panel. Un privilegio estar acá y poder hablar de un tema tan importante como este, innovación en tecnologías de la salud. Y regresando un poco específicamente a las preguntas que nos hace y que pone sobre la mesa, doctor. Innovación en tecnologías de la salud, desde biotecnología, sean dispositivos médicos o medicamentos, ha impactado y continúa impactando positivamente a todas las personas del planeta. Promueve siempre nuevas formas, no nada más de tratar problemas de salud, sino incluso de prevenir y diagnosticar problemas de salud, como también, por supuesto, generar medicamentos únicos, como el ejemplo de hoy y sumamente importante, vacunas, salud móvil, dispositivos médicos para mejorar, como decía hace un momento, diagnóstico, en un momento tan crítico, por ejemplo, como el que tenemos hoy, no solo en México, sino en el mundo, poder identificar quién forma parte de un cierto universo de población o quién forma parte de un universo B, a quién hay que aplicarle algún tipo de medicamento, etc. Supone un enriquecimiento constante de todo este grupo de conocimientos que tenemos en torno de la salud, que puede transformar cómo cada uno de nosotros vive, incrementando esta calidad de vida, no solo para quienes hoy habitamos el planeta, sino para todas las generaciones futuras que estarán
interactuando con nosotros. En términos generales es como yo veo este beneficio de innovación en salud. Y ahora quizás, sobre todo, influenciado con el procesamiento de datos, con robótica, con el análisis de Big Data, el Internet de las cosas. ¿Cómo puede la tecnología fusionarse con esta filosofía tradicional de medicamentos? Y quizás aquí detenerme y mencionar un par de cosas, particularmente para Boehringer Ingelheim, que han estado sucediendo o cómo evoluciona este proceso de innovación dentro de la compañía. Primero, reconocer que la innovación forma parte de nuestro DNA como compañía, está inmersa en la misión de nosotros como entidad, como compañía mundial. Nuestro moto es aportar valor a través de la innovación. Entonces, vivimos con ella todos los días en este proceso de investigación y desarrollo. Pero más allá de un proceso tradicional de análisis clínico, digamos, o de estudios clínicos en torno de algún medicamento, cómo mejora la calidad de vida de las personas, que tenemos muchísimos, no sé, reducción de mortalidad en una población X, o tratamiento de algún padecimiento que puede ser incluso preocupación de una historia de salud de una población en algún momento de un país. Nos movemos cada vez más dentro de este entorno de análisis clínicos para entidades químicas o entidades biológicas, avanza poco a poco a un entorno donde podemos mezclar desarrollo de entidades químicas, pero complementadas, por ejemplo, como es nuestro caso, con aplicaciones que permitirían, a través del uso de inteligencia artificial, predecir o tratar de una mejor manera padecimientos del sistema nervioso central, como Alzheimer y Parkinson, en un proceso nuevo que estamos siguiendo como compañía, donde se complementa esta existencia de algún fármaco con inteligencia artificial a través de un reconocimiento de voz para predecir episodios en padecimientos, como le comentaba hace un momento, Alzheimer o esquizofrenia. En ese proceso de innovación estamos. Cómo se empieza a conjugar tecnología con lo tradicional, con los medicamentos tradicionales, digamos. Y todavía avanzando un poco más este uso de tecnología, como en el caso también de Boehringer, que acaba de firmar hace poco un acuerdo global con Google para utilizar tecnología cuántica, o Google Quantum Computing, con el que buscamos en este acuerdo y hacia el futuro tratar de simular el comportamiento celular para ver cómo reaccionan fuera de un cuerpo humano, primero en esta simulación en computadoras, todo nuestro cuerpo o este conjunto de sistemas complejos que forman nuestro cuerpo frente a un padecimiento, y más o mejor todavía frente a la aplicación de alguno de los fármacos o de entidades de inteligencia artificial en el ser humano. Falta muchísimo por hacer, pero estos son algunos ejemplos de lo que por lo menos Boehringer Ingelheim y yo en particular vemos como beneficios de abrazar esta filosofía de innovación en México y en el mundo, doctor Ruelas. Muchas gracias, Augusto. Tocas un tema que es fascinante, la sinergia tecnológica, ¿no? Porque estábamos acostumbrados como que a ver lo que cada aportación o aporte tecnológico hace en lo individual, y ahora es una verdadera explosión la que puede ser generada a través de esta sinergia. Vamos a escuchar ahora a Sandra Ramírez, Bristol Myers. Por favor, Sandra. Muchísimas gracias. Primero que todo, gracias a MIF por la oportunidad de participar de este foro. Igualmente a ti, Enrique, por permitirme compartir contigo y con todos ustedes nuestras experiencias en Bristol Myers Squibb. Y bueno, Augusto, creo que has dicho muchísimo de lo que seguramente estamos todos discutiendo y lo que es parte hoy de los temas de innovación, no solamente en la industria farmacéutica, sino en las instituciones, en las universidades, en las áreas científicas donde nos desenvolvemos. Definitivamente, la innovación es un pilar fundamental de la economía y de la sociedad en este momento, y creo que la pandemia demostró definitivamente que era un momento crítico, no solamente para las instituciones, sino para todos y cada uno de nosotros, seguir trabajando en la innovación, acelerar la innovación y hacer que la innovación permitiera que la situación de un país o la situación económica o política de un país pudiera cambiar.
y creo que todos nosotros hemos venido trabajando conjuntamente durante este año en buscar internamente cómo podemos seguir innovando y buscando mecanismos para que la salud no sea un privilegio solamente de unas personas, sino que sea una necesidad para todos. Es una necesidad para todos y deberíamos todos tener las mismas condiciones y privilegios, no tener un privilegio, sino que la salud esté en cada uno de nosotros y que la innovación llegue a todos los pacientes en el mundo. Definitivamente también desde el lado de Bristol Myers Squibb, pues por muchos años nosotros hemos venido trabajando en el tema de innovación y especialmente nuestra compañía es una compañía muy enfocada en el tema de cáncer y compartirles que, bueno, los avances de la medicina y los avances de la ciencia han sido muy grandes en esta área. Y hace aproximadamente 15 años empezamos a conversar todos de temas de medicina de precisión. Era realmente llegó un momento y un boom donde todo el mundo empieza a hablar de este tema, muy interesante, con mucho impacto. Hace aproximadamente 4 o 5 años comenzamos a trabajar sobre el tema de medicina transnacional, con un impacto muy importante en las universidades, en los hospitales, en el tema de investigación, para que los tratamientos llegaran a los pacientes específicos. Pero el mundo está cambiando a una velocidad enorme y en un año tal vez avanzamos 10, 15 años en lo que estábamos trabajando para la innovación y para traer a los pacientes las medicinas que realmente necesitan. Y sabemos que la pirámide poblacional está cambiando significativamente y se está achicando en la base y se está agrandando en la parte donde los adultos mayores tienen ya más necesidades de medicamentos, donde hay una necesidad muy importante de que seamos muy específicos en el tipo de necesidad de atención a los pacientes y la innovación toma un valor súper importante. Ahora empezamos a hablar de temas de inteligencia artificial, como tú mencionas, Augusto, de temas de Big Data, grandes cantidades relacionadas con este tema y avances muy importantes en predecir, por ejemplo, en el cáncer. Antes de que tú puedas decir que tienes el cáncer, un paciente pueda ya conocer, seguramente en el futuro cercano, que podría tener cáncer en el futuro y cómo poder prevenirlo. En temas de análisis de ADN, en el tema de análisis de mutaciones, o sea, hay muchísimo relacionado con este tema que se está realizando no solamente en Bristol Myers Squibb, sino en muchas compañías del mundo de cómo beneficiar a los pacientes. Entonces, aquí, para mí, Enrique, creo que lo más importante es cómo la industria farmacéutica, cómo nos estamos uniendo diferentes instituciones y stakeholders en el mundo para buscar que la innovación llegue a los pacientes, llegue más rápido, tengan más personas acceso a las medicinas y que esto no sea un privilegio solamente de un grupo limitado de personas. Definitivamente convencidos de que esto será el gran cambio del mundo y nuestra parte de responsabilidad con las comunidades. Muchas gracias, Sandra. Bueno, vamos avanzando no solo en la complejidad del tema, sino en la emoción del tema, déjenme decirlo así, porque Sandra agrega aquí dos conceptos interesantes. Uno, la innovación como catalizador de la economía, por supuesto, catalizador de la propia tecnología. De alguna manera, el desarrollo tecnológico se autoalimenta, ¿no? Y nos lleva a una velocidad vertiginosa. Hiciste además una reseña muy, muy breve desde lo translacional, lo personalizado, y resulta que esto está cambiando en cuestión casi de meses, ¿no? Y finalmente el tema de la convergencia, ¿no? Cómo converger para poder llevar mejor salud, mayor salud a las poblaciones. Bueno, vamos a escuchar, muchas gracias, Sandra, volveremos contigo desde luego, pero vamos a escuchar ahora a Héctor Orellana, Medtronic. Doctor Ruelas, buenas tardes. Buenos saludos a todos los panelistas e igualmente me sumo al agradecimiento a MIF por invitarnos a este foro. Doctor, en Medtronic es una evidencia clara de las tecnologías médicas y de la innovación, ¿no? Creemos que la tecnología médica no puede estar separada de la salud y cada vez la convergencia que se da entre la tecnología y la salud nos hace estar ahí muy presentes. En realidad estamos en más de 70 padecimientos que podemos atender a través de
estos grandes centros de desarrollo de tecnologías, centros de innovación, que nos permiten llegar a desarrollar, al menos al día de hoy, más de 4,300 patentes enfocadas en la tecnología. De todas maneras, en Medtronic estamos convencidos que la tecnología tiene que estar inmersa en los sistemas y en los ecosistemas de salud para que realmente pueda capturarse el beneficio. Y un par de ejemplos de este impacto en lo muy cercano es, desde luego, lo que acaba de pasar con el tema de ventilación mecánica, donde estuvimos presentes, donde se abrió una patente precisamente para poder brindar acceso a todas estas tecnologías. Lo mismo ha sido la evolución de marcapasos a lo largo de la historia, donde eran dispositivos externos y hoy, a través de una cirugía de mínima invasión, se puede regresar la capacidad y se puede regresar la posibilidad de reincorporar sus actividades diarias a una persona en temas, desde luego, sin exponer su salud. Finalmente, la innovación se da en muchos sentidos y un último ejemplo sería, hay una pequeña píldora que tenemos hoy integrada con una cámara. Desde luego, todo este procedimiento, al ingerirla, se pueden tomar fotografías del sistema intestinal, de la parte interna del cuerpo, y que con, obviamente, inteligencia artificial se da el soporte y la información a los médicos para que esta información sea atenta y oportuna y se puedan atender los diferentes padecimientos. Sin embargo, una parte necesaria es también la innovación en cómo llegar y cómo acceder, cómo hacer acceso de las personas a este tipo de tecnologías para que realmente tengan un impacto en la vida de las personas y que esto se pueda reflejar en la salud de los pacientes. Sabemos que la tecnología tiene realmente el avance cuando es parte del ecosistema y los diferentes actores pueden colaborar alrededor de ella para que se puedan hacer disponibles a costos efectivos, y creemos que eso puede ser el mayor impacto de lo que podemos hacer en innovación. Sin embargo, toda obviamente esta innovación tiene que validarse con una evidencia clínica, con una evidencia económica para medir cómo se puede mejorar la salud de las personas. Sería hasta ahí, doctor, mi aportación en este momento. Muchas gracias, Héctor. Bueno, pues seguimos avanzando en temas fascinantes. Yo rescato aquí varias ideas que me parecen fundamentales. Uno, la prácticamente fusión de la tecnología con la salud. Durante siglos la tecnología estuvo por un lado y la salud estuvo por el otro. Ahora, efectivamente es inseparable, y tú citabas el caso de los ventiladores mecánicos, donde además se da una convergencia, o se tiene que dar una convergencia también en la operación de los sistemas de salud y en la formación de recursos humanos. Porque ya vimos lo que ha pasado en el último año. O sea, para empezar, no todos los ventiladores hacen lo que deberían hacer. Parecía muy fácil inventar un ventilador en 3 meses y bueno, pues creo que no hay la evidencia de que así fue. Pero no solo eso, necesitábamos médicos, personal técnico, pues capaz de manejar esos equipos. Entonces, esta vinculación de la tecnología con la salud pasa por una vinculación también, y lo decía hace un momento Sandra, con las instituciones educativas también y con el sistema de salud. Es inevitable. Pero hablaste también de algo fundamental y a lo cual seguramente vamos a entrar. Has dado pie a esta otra parte, que es la evidencia. O sea, cómo demostrar, ¿no? Y ahí tenemos también algunos bemoles, pero no me quisiera yo detener por ahora, porque seguramente vamos a explorar este tema. Yo solamente reflexiono ahora que hablabas de la píldora con cámara, y me evocaste a Leonardo da Vinci. Decía, ese pobre hombre tenía que estudiar cadáveres escondido para que no lo fueran a quemar, ¿no? Y simplemente para descubrir cómo estaba hecho un ser humano. Ahora resulta que no tenemos que abrir cadáveres, ahora a los vivos los podemos conocer en sus entrañas con toda la tecnología que tenemos, sin tener que pasar las penurias de Leonardo para hacer esto. En fin, gracias, Héctor. Y pasamos ahora con Irma Novartis. Irma Guavil, por favor.
Muchas gracias, Enrique, por la invitación a participar en el foro y muchas gracias a mí por el espacio. Bueno, yo lo que quería contar un poco es que hay muchísimos ejemplos de cómo la innovación ha tenido un impacto en la sociedad, ¿no? Es crítica para el desarrollo socioeconómico, es un igualador social también, nos lleva a tener salud. Entonces es un igualador social y económico. Y hay muchísima evidencia en ese sentido. Y voy a hablar de un pequeño estudio que se hizo en Estados Unidos donde se siguieron 25 años, lo hizo Health Affairs, 25 años para ver el impacto que la tecnología en medicamentos y las actividades de salud pública tenían en la expectativa de vida. Y se demostró que había una ganancia de 3.3 años en la expectativa de vida de la población y un 35% de este impacto viene de incluir nuevas tecnologías, nuevos medicamentos al tratamiento de la población. La otra parte, un 44% más de intervenciones de salud pública. Entonces, ese es un ejemplo y si lo llevamos a oncología, a cáncer de mama, donde ha habido grandes avances en los últimos años, la reducción en la mortalidad de las pacientes con cáncer de mama en ese periodo era de un 60%. Entonces, un ejemplo súper concreto, ¿no? Y si hablo un poco más de cáncer de mama, pues en cáncer de mama ha pasado de ser una enfermedad en la que a todos los pacientes se trataba igual, a tener una multiplicidad de facetas de la enfermedad, donde hoy si haces un diagnóstico oportuno, un 85% de los pacientes, de las pacientes pueden tener curación. Y podemos hablar en estadios avanzados de hasta 5 años de sobrevida, ¿no? De supervivencia de las pacientes, que eso en otra época era impensable y muchas veces con tratamientos orales que permiten que las pacientes sigan con su vida cotidiana de alguna forma. Ahora, más allá de esto, pues tenemos también cómo hemos incorporado la información al desarrollo de plataformas específicas. Cada vez los medicamentos que desarrollamos son más complejos. ¿Por qué? Porque tenemos mayores habilidades diagnósticas, porque entendemos mejor cómo funcionan las enfermedades, cómo funciona el cuerpo. Entonces podemos hacer plataformas mucho más específicas con resultados mucho más impactantes. Y por otro lado está el reto de cómo llevamos esta innovación tecnológica y cómo aprovechamos la información que ya tenemos a los pacientes o a la investigación que seguimos haciendo, ¿no? Y aquí viene, en Novartis hoy lo que estamos haciendo es digitalizar toda la información que tenemos de estudios clínicos para poder tener, para utilizar inteligencia artificial, especialmente en desarrollo de moléculas oncológicas, también algoritmos matemáticos para tener datos y poder analizar y el Internet de las cosas y el poder de la computación. Eso va a ser transformacional en el corto plazo, en cómo es que estamos abordando las nuevas soluciones. ¿Y cómo lo llevamos a los pacientes? Como comentaba Sandra, es muy importante que el acceso sea igualitario y sea para todos. Entonces, hoy hay oportunidades y voy a poner un ejemplo. En 2019, a finales de 2019, lanzamos una plataforma que se llama MedForum, que es una plataforma de telemedicina que se creó en conjunto con Future Docs. Y esta plataforma lo que permite es que el médico se active a distancia, se entrene en el uso y pueda dar teleconsulta dentro de todo lo que nos pide la norma y haya un registro de los pacientes. Entonces, eso ayuda a acercar al médico a las diferentes poblaciones, particularmente en un momento como el que estamos viviendo ahora, pues es súper interesante, ¿no? Y recientemente firmamos un convenio con la Fundación IMSS para que puedan tener acceso a esta plataforma. Entonces, hay muchísimos ejemplos.
puedo hablar un poco de algo más cotidiano como la migraña, que en México afecta a 20 millones de personas, 15% de la población, pues es un impacto grande y tiene un impacto en la productividad de alrededor del 0.25%, que es equivalente a lo que produce la industria del papel. Entonces, recientemente desarrollamos una tecnología que permite prevenir la migraña en pacientes que tienen episodios, más de 4 episodios al año, ¿no? Entonces, después de 15 meses de uso, lo que se ha visto es que el 26% de los pacientes que utilizan este medicamento tienen 100% están 100% libres de migraña. Entonces, esos son solo algunos ejemplos. Muchas gracias, Irma, por los ejemplos. Mencionaste un concepto que agrega a lo que habíamos escuchado cuando hablas de igualador social, o sea, no solamente económico, que ya lo había mencionado Sandra en su momento, sino también desde el punto de vista social. Y por otra parte, me llamó la atención otro concepto que me parece que tiene que ser más aceptado. Cuando a mí me correspondió estar en un cargo público y se hablaba de accesibilidad, en alguna ocasión se me hizo ya tan desgastado el término de que había que darles a los pacientes acceso a los servicios de salud. Sobre todo cuando empezamos a tener población que no puede tener acceso simplemente porque no puede. Y entonces propuse en aquella época que acuñáramos el concepto que no existe en español de acercabilidad. Accesibilidad es aquí estoy, vengan, ¿no? Pues estoy accesible. Sí, pero no pueden, ¿no? Por la razón que sea, geográfica, económica, cultural. Bueno, hay que acercarse. Y esto que mencionas de acercar al médico a las poblaciones me parece que es fundamental cuando hablamos de la importancia de la diseminación de la tecnología. Muchas gracias, Irma. Vamos ahora con Alejandro Paulini, Siemens Healthineers. Sí, buen día, Enrique, muchas gracias. Y bueno, también saludo a todos mis colegas aquí en el panel. Es un honor compartir en esta oportunidad con ellos. Y bueno, también me sumo a los agradecimientos a MIF por la invitación y también al mismo tiempo los felicito por dedicarle tiempo a este tema tan importante como es el tema de la innovación, que yo creo que es algo que es central para todas las compañías. Un poquito usando las palabras de Augusto al inicio, creo que es parte del DNA no imagino ninguna de estas grandes compañías, muchas de ellas con más de 100 años de vida, que puedan ser exitosas a lo largo del tiempo si no es apostando a la innovación. Creo que es un tema absolutamente central. Ahora bien, contestando un poquito a tu pregunta sobre el impacto, yo creo que indudablemente el impacto de la innovación en salud es indiscutible, es altísimo, en muchos sentidos, ¿no? Porque obviamente ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, ayuda a mejorar los resultados de los sistemas de salud en general, y bueno, en la medida que también ayudas a mejorar la salud de las personas, al fin de cuentas estás aumentando la productividad de toda la economía en general. Entonces, definitivamente creo que la innovación es uno, y si no tal vez el camino más importante, uno de los medios más fuertes que existen como para poder abatir uno de los grandes desafíos que tienen todos los sistemas de salud hoy día a nivel mundial, que es el de enfrentar la presión continua y constante de aumento de costos, ¿no? Es el camino definitivamente es por la innovación. Ahora bien, el tema es justamente, y creo que de nuestro lado, desde el lado de la industria, el desafío es poder demostrar ese impacto. Creo que es lo que tú mencionabas al principio, cómo demostramos, cómo evidenciamos que realmente es una aportación y no una intromisión, como tú bien decías, porque nosotros no es que vamos a vender una nueva tecnología simplemente seduciendo al consumidor porque es algo nuevo, simplemente porque es avanzado tecnológicamente, no. Tenemos que demostrar que va a traer mejores resultados desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista operacional,
y desde el punto de vista financiero, que también no es un tema menor, siempre nos enfrentamos con esos cuestionamientos cuando nos sentamos con nuestros clientes, los prestadores de servicios de salud, los hospitales, que bueno, nos dicen, bueno, pero esa tecnología es muy cara. Entonces ahí es cuestión de demostrar un poquito ese retorno que va a traer ese beneficio, tratar de evidenciarlo. Y a veces inclusive tenemos un segundo desafío, que mismo cuando tú puedas demostrar claramente ese retorno, inclusive un retorno a veces en un periodo muy corto, pero más allá de que ese periodo por ahí pueda ser en 6 meses, 1 año, 2 años, el hecho es que se necesita una inversión inicial. Entonces tenemos un segundo desafío, que a veces es no solo innovar con el producto, con la tecnología, sino también innovar en cuanto al modelo de negocios para poder viabilizar el acceso a esa nueva tecnología. Entonces, en definitiva, esos son los grandes desafíos y justamente que ahí es donde entran en juego los ejemplos que tú mencionabas. Escuchando recién a Irma, cambié sobre la marcha un poquito del ejemplo, voy a tomar un ejemplo para que sea más gráfico, algo no apuntándole tanto hacia el futuro, sino un poquito algo más real, tangible, más del pasado. Ella hablaba del tema del cáncer de mama. Fíjate, en el cáncer de mama, una herramienta que nosotros traemos, y bueno, también otras casas, pero muy común para la detección, es la mastografía. Luego se introdujo la mastografía digital, pero aún la mastografía digital es en 2D. Y bueno, la mama es un órgano que obviamente es en 3 dimensiones, hasta que finalmente se introdujo lo que se llama la tomosíntesis, que es la fusión entre la mastografía digital 2D y la tomografía. Y eso permite obtener una imagen de la mama en 3 dimensiones, que es su dimensión real. ¿Cuál es el impacto de eso? Eso hoy día permite detectar un cáncer de mama en una etapa muy temprana, un cáncer que antes literal no se veía. Eso es algo que es increíble cuando discuto conversando con muchos médicos que me dicen cuántos cánceres no habré detectado en el pasado usando los métodos, la metodología anterior, ¿no? Y todo eso, el impacto de eso es tremendo. Detectar un cáncer de mama en etapa 1 o en etapa 4 hace absolutamente toda la diferencia desde el punto de vista clínico, en cuanto a las posibilidades de éxito de poder superar ese cáncer, o como bien con los tratamientos que trae empresas como la de Irma, Novartis, creo que es altas probabilidades de superarlo, contrariamente a un cáncer detectado en etapa 4, y no solo el tema clínico, sino el tema costos. Los costos, ¿cuánto te cuesta el tratamiento de un cáncer, tratar un cáncer detectado en etapa 1 o en etapa 4? Entonces, ese para mí es un ejemplo clarísimo. Otro ejemplo, y relacionado ahora con la parte que trata Héctor, con Medtronic, nosotros una compañía que adquirimos hace unos años que se llama Corindus, que desarrolla robots para asistir en cirugías vasculares, periféricas. Eso permite hacer hoy día cirugías de una forma absolutamente mínimamente invasiva, con máxima precisión, con todo lo que eso significa en cuanto a no solo los tiempos de procedimiento, sino, más importante todavía, los tiempos de recuperación y los costos involucrados en tiempos de recuperación. Eso está generando hoy día un cambio muy grande. En Estados Unidos se ve una proliferación muy grande de lo que se llaman allá como centros de cirugías ambulatorias, donde se hacen procedimientos que antiguamente se hacían en el hospital y se requerían de 2 o 3 días de internación. Hoy se hacen en estos centros, entrada y salida en el día, y se abate costos de una forma impresionante, se mejora la calidad, la satisfacción del paciente. Entonces, todos esos creo que son ejemplos clarísimos y muy tangibles del impacto que genera las nuevas tecnologías en salud. Muchísimas gracias, Alejandro. Efectivamente por lo menos hay estos desafíos que tú mencionas. No es solamente la innovación per se, sino el modelo de negocio que ayude a que la innovación pueda ser diseminada, y los ejemplos que das pues son otra vez espectaculares, como para convencer. Esa va a ser, por cierto, la siguiente pregunta para todos ustedes. ¿Cómo hacer que la gente se convenza, quienes toman decisiones para dar acceso a esos desarrollos tecnológicos? ¿Qué hacer para que se convenzan de todo esto que ustedes pueden aportar? Y
Esto me lleva finalmente a Francisco Chávez, Thermo Fisher Scientific. Francisco, ¿qué nos puedes decir de los ejemplos y de los impactos? Muchas gracias, Enrique. Gracias también a mí. Me sumo a los agradecimientos por tenernos acá. Muy contento de poder colaborar aquí con colegas, con gente conocida. Mucho gusto verlos aquí también. Y bueno, yo quería comenzar hablando un poco de una frase interesante que fue una conclusión del Foro Económico Mundial de 2013, que hablaba de que una de las más reales y serias amenazas de la humanidad era una potencial pandemia global. Y eso fue hace 8 años. Y bueno, obviamente con esto no pretendo decir que podíamos pronosticar el COVID de ninguna manera, pero sí que podíamos enfocar un poco más en soluciones que nos llevaran hacia un mejor entendimiento y potencialmente a un control mucho más definido. Creo que esto lo define muy bien la palabra biotecnología, la ciencia que realmente pone todas las diferentes disciplinas de principalmente biología molecular, microbiología, inmunología, bioquímica y la genética, ¿no? Donde nosotros hemos invertido mucho y donde tenemos un foco muy grande por nuestra vocación en ciencia. Nosotros venimos de ahí, de ciencia, y uno de nuestros grandes objetivos es poder ligar ciencia a tecnología y a tratamientos para impactar al paciente final, al final del día, ¿no? Entonces, yo creo que en esto, en la perspectiva de salud, la tecnología más avanzada de la biotecnología realmente ha generado mucha conciencia, que es un poco lo que hablabas, Enrique, y también generado tratamientos potenciales muy importantes que se han ido convirtiendo en realidad a medida que la investigación sigue caminando. Esto nos ha ayudado en identificación de amenazas biológicas, como estamos viendo, desarrollo de curas potenciales a diferentes cosas, y sobre todo también ha generado un movimiento en manufactura muy interesante de cuestiones globales, ¿no? Que esto nos ayude a que el diagnóstico sea como más personalizado, más rápido, ágil, y que también se trate de reducir el costo, porque al final del día la ecuación tiene que hacer un sentido desde el punto de vista de costo. Entonces, bueno, yo creo que tanto la inversión como la priorización de estas diferentes cosas son muy importantes, ¿no? Yo creo que si comparamos industrias y hablamos, por ejemplo, de la industria aeroespacial comparativamente con Biofarma, Biofarma invierte más o menos 5 veces más en investigación y desarrollo que el sector aeroespacial, que es un dato interesante que no sonaría como algo que fuera tanta diferencia, ¿no? Pero esto nos lleva a ver de cuántos medicamentos potenciales llegan realmente a ser comercializados, ¿no? Es muy fácil de ver en ese sentido. Entonces, bueno, alineando esto un poco con la misión nuestra, donde queremos de nuevo llevar la ciencia a que sea aplicada, a movernos de la ciencia teórica a realmente aplicada, nosotros invertimos muchísimo en innovación, realmente tenemos uno de nuestros valores puestos en innovación, y lo que hemos visto cuando nos preguntamos, bueno, ¿y esto ha valido la pena o no? Pues realmente creo que los resultados son claros, ¿no? Si hablamos de ejemplos como en un momento dado la hepatitis C, que era una enfermedad prácticamente incurable y que hoy tiene una tasa de recuperación de más del 90%, es un ejemplo interesante. El SIDA, que al final del día el VIH era pues también realmente una condición crónica que finalmente te llevaría a la muerte, ha sido de alguna manera controlable también por todos estos desarrollos. Y bueno, ya varios de mis colegas hablaron principalmente de cáncer, que creo que es un ejemplo muy claro. En este sentido, y si ligamos, pues, ¿cómo ha pasado esto? Pues a través de la innovación, no hay duda ninguna. Yo me gustaría hablar específicamente de un ejemplo que habla del mapa genético, del DNA de los seres humanos, ¿no? Que esto, bueno, requirió de muchos años, cientos o miles de laboratorios, más de, yo creo que 13, 15 años y inversiones millonarias de casi $2 billones para poder hacer una secuenciación del primer mapa genómico humano. Y esto nos ayuda pues a entender la genética y así digamos en cortas palabras, a poder ligar esto a una medicina mucho más personalizada, que esté mucho más enfocada. Y hoy en un laboratorio, por menos de $100, tú puedes generar tu mapa genérico, ¿no? Entonces, realmente esta evolución no habría sido posible si no pensáramos que el ligar la ciencia con un fin último de generar una medicina mucho más sofisticada en realidad, que es más personalizada, fuera a través de innovación, ¿no?
Entonces yo creo que realmente estos ejemplos son como muy claros de cómo la innovación realmente genera una perspectiva muy diferente. Y bueno, ya hablabas también, Enrique, de cómo llevarlo a toda la gente, ¿no? Hacerlo mucho más alcanzable. Nosotros le hemos puesto de nombre, en el caso particular de genética, a cómo democratizamos la genética, porque esto es algo que tiene algunos retos muy fuertes de educación, de innovación también y de aceptación, ¿no? Porque creo yo que también no ha sido fácil la adopción de estas tecnologías y demás basadas en genética. Entonces yo me enfocaría en esta parte, principalmente. Muchas gracias, Francisco. Bueno, hemos tenido aquí un panorama fascinante. Recogería algunos conceptos clave que me permitan enfocarnos ya en la última parte de esta sesión. Nos quedan un poquito más de 10 minutos. Entonces, hemos escuchado de sinergia tecnológica, de esta convergencia de tecnologías. Hemos escuchado de la importancia de la tecnología como un acelerador de la economía, un catalizador, de la inseparabilidad ahora ya de la tecnología y la salud, en tanto haya un ecosistema que lo facilite, y para lo cual además necesitamos tener evidencias para poder avanzar. Y después escuché el concepto de igualador social, además de, obviamente, la capacidad de desarrollo económico que tiene la tecnología. Y después Alejandro nos hablaba de los desafíos, los grandes desafíos. Para aterrizar, Francisco, contigo en dos conceptos que recojo, priorización y democratización. O sea, todo esto tiene una enorme coherencia. Pues cuando yo ligo todo lo que he escuchado hay una enorme coherencia. Y si a eso le agrego todos los ejemplos que ustedes han dado y que me resultan verdaderamente fascinantes, cuando los escucho yo me pregunto, bueno, ¿y cómo es posible que haya quien se resista a poder dar acceso a estos desarrollos, ¿no? En beneficio de la gente, por supuesto, en beneficio de la salud, en beneficio de la calidad de vida. Y entonces, en los últimos 12 minutos que nos quedan, yo les pediría a cada uno, y les pediré que levanten la mano en el orden que quieran hacerlo para participar. A ver, si tuviera cada uno de ustedes que recomendar una acción para diseminar esta tecnología, todos estos ejemplos que ustedes han dado, para lograr todo esto que ustedes han dicho, ¿cuál sería la acción que ustedes recomendarían para que esa tecnología se disemine y produzca el beneficio para el cual existe? Está abierto el piso para que ustedes opinen. ¿Quién quiere empezar? A ver, levantó la mano Alejandro, adelante. Alejandro. Sí, bueno, ok, está difícil, muy buena la pregunta, Enrique, excelente. Está difícil resumir, elegir una, pero si tengo que elegir, yo elegiría lo que está a nuestro alcance, porque si uno mira el ecosistema, si miramos el ecosistema de innovación, yo creo que vas a ver, por un lado, hay los tres ejes principales que yo definiría, es la parte de, digamos, gubernamental, de tener incentivos, promoción, la parte regulatoria, que no es un tema menor, ¿no? Porque en la medida que no haya una simplificación, eso puede enlentecer el periodo de introducción de las innovaciones. Y después la parte, la parte que es más nuestra, que está bajo nuestro control, que es lo que te mencionaba un poquito antes, de cómo viabilizar esas nuevas tecnologías. Yo creo que definitivamente lo que tenemos que hacer es, estoy convencido, muchas veces lo discutimos, es buscar innovar también, como te decía antes, repito un poco lo que dije antes, es innovar no solo en el producto, sino innovar en los modelos de negocio. Tenemos que hacer, el concepto que tú dijiste es fantástico, de igualador social, pero si nosotros no logramos eso, viabilizar esas tecnologías, va a suceder lo contrario. La tecnología va a provocar grandes diferencias. Muchas veces me preguntan
cómo estamos en México en relación a cuando uno va y presenta y habla de todos estos nuevos desarrollos, cómo estamos en México comparados con el resto del mundo. Y yo siempre digo que existen todas esas nuevas tecnologías que están en los países desarrollados, sí las estamos trayendo aquí, pero para un segmento muy pequeño, un segmento muy particular, de hospitales privados, ¿no? Entonces, yo creo que el desafío nuestro, la acción que tenemos que hacer desde el lado de la industria, sobre todo en dispositivos médicos, porque tal vez en farma es otra historia diferente, no me quiero meter ahí, pero en dispositivos médicos, y sobre todo cuando hablamos de bienes de capital, que se requiere de una inversión inicial importante, digamos, no podemos menospreciar ese aspecto. Entonces, el gran desafío y la gran acción que tenemos que hacer es buscar caminos para viabilizar esa inversión, viabilizar ese acceso a las nuevas tecnologías y que, en definitiva, podamos democratizarla, como me gustó el término de Francisco, y que sí, efectivamente, termine resultando en un igualador social y no exactamente lo contrario. Muchas gracias, Alejandro. Por cierto, igualador social viene de Irma, es una aportación de Irma. Así es que... Excelente, perdón. Sí. No, yo repetí. Sí. Irma, ahora, adelante. Muchas gracias. Bueno, continuando un poco con la idea de Alejandro, creo que es importante poder hablar de salud basada en resultados. Y esto implica, pues, que realmente tengamos forma o los gobiernos tengan forma de hacer un seguimiento muy cercano de los pacientes, porque esto te permite asegurar que estás tomando la decisión correcta en el paciente correcto con la tecnología correcta y la puedes medir y puedes ver el impacto que tiene. Para eso, pues, hay que hacer una inversión en tener digitalización de los expedientes, homologación del acceso a la información, seguimiento completo del paciente desde que inicia una intervención hasta que termine. Y esto te permite explorar modelos innovadores o distintos de acceso donde hables más de valor y no sea una transacción. Muchas gracias, Irma. Vamos con Sandra y después con Augusto y después con Héctor. Gracias, Enrique. Muy rápido y complementando lo que menciona Irma, creo que definitivamente un elemento importantísimo en México para hacer un cambio sería que tuviéramos un historial de los pacientes. Y con el historial de los pacientes a nivel institucional pudiéramos hacer un seguimiento preciso de cada uno de los pacientes para con base en eso poder tomar las decisiones correctas. Pero creo que para que todo esto ocurra, y seguramente podríamos conversar muchísimo porque es una pregunta difícil, en mi opinión deberíamos de tener primero dos elementos súper importantes. La concientización de cada uno de que lo más importante para todos nosotros es el beneficio de los pacientes, de todos los actores que hacen parte del sistema de salud. Y segundo, la congruencia en las decisiones que se toman para buscar que a los pacientes llegue la innovación. Porque seguramente, como vimos todos, presentamos diferentes casos de innovación. Nosotros en Bristol Myers Squibb estamos trabajando muy fuertemente en la inmunoterapia, pero lo que tenemos que asegurarnos es que esta innovación llegue a los pacientes y que los pacientes tengan acceso a las medicinas. Y para eso es muy importante que nosotros trabajemos con congruencia. Creo que la pandemia ha sido parte también de esto, de generarnos estas reflexiones para que nos concienticemos de la necesidad de que los pacientes accedan a las medicinas. Entonces es un compromiso de todos, es un grano a grano, es de día a día, de que nosotros busquemos que de la mano de los gobiernos, de la mano de los diferentes actores, aceleremos los procesos de regulatorio para que se aprueben las medicinas o se aprueben los dispositivos médicos, también para que a través de resultados se pueda el paciente tener el beneficio, por ejemplo, los mapas genómicos o ese tipo de cosas que los van a beneficiar a todos y que al final del camino van a permitir que la situación financiera de las instituciones sea mejor. Esa sería realmente mi recomendación, porque tenemos una gran responsabilidad todos de hacer un cambio en la salud de los pacientes, especialmente en el caso de México. Muchas gracias, Sandra. Vamos ahora con Augusto. Gracias, Enrique. Solo una acotación en torno a lo que decía Francisco. Creo que la mejor predicción que leí de la existencia del coronavirus fue la que
exponías en tu libro de la salud en México hace 10 años, que hablabas de justo esta pandemia, muy, muy impresionante. Creo que es importante en el entorno de la innovación ubicar dónde están las prioridades país y las prioridades sociales o de sociedad del sistema completo que tenemos como país, y no solo México, sino cada uno de los países, y dónde juega, o qué papel preponderante puede jugar innovación en torno de las necesidades de cada país. He tenido la fortuna de trabajar en diferentes sistemas de salud en el mundo, en Asia, en Sudamérica, en Europa, y hasta hoy, conociendo esos sistemas de salud, te puedo decir que no existe un sistema de salud perfecto. No existe. Hay sistemas de salud mejores que otros, dependiendo de la realidad país que tiene ese sistema país o ese gran sistema económico donde la innovación puede o no jugar un papel preponderante. Entonces, es importante para mí entender qué papel queremos que juegue esa innovación dentro del contexto país completo. Y regresando ahora a México, creo que es hay pasos muy importantes, muy recientes que estamos haciendo, o que está haciendo el país en torno de este reconocimiento de innovación. Particularmente me alienta mucho algunas decisiones recientes en COFEPRIS a raíz de este liderazgo del doctor Alejandro Sbarch, y retomar, por ejemplo, este comité de nuevas moléculas, empezar a discutir en torno de la innovación de una manera diferente. Es un respiro de aire fresco, creo, para México y para lo que podemos esperar en innovación en el país en los siguientes meses. Falta muchísimo por hacer, pero son señales iniciales, digamos, de un entorno en donde se puede tener prioridades alineadas entre la innovación y la sociedad país, y como segundo, comunicación abierta para ver cómo podemos en conjunto hacer que esta innovación llegue, como decían todos mis compañeros, a los pacientes que lo necesiten, cuando lo necesiten y de una manera costo efectiva. Muchísimas gracias, Augusto. Y en los últimos minutos, Héctor y finalmente Francisco, cerramos contigo, si te parece bien. Adelante, Héctor. Muchas gracias. Resulta complejo, después de todos los conceptos, el poder aportar, pero sin duda tenemos que seguir optimizando la salud de los pacientes, que es efectivamente todos estos factores que optimicen la salud de los pacientes en vez de seguir optimizando cada uno de los procesos, ya sea desde la adquisición hasta el proceso específico. Entonces, tenemos que seguir optimizando la salud del paciente, y entonces todas las tecnologías que faciliten el llevarle la salud al mismo. Desde luego, estoy más que en acuerdo en todo lo que se ha mencionado acerca de estos facilitadores para que la innovación y la tecnología sea lo que realmente nos ayude a brindar mejor salud, a mejores, con resultados para el paciente, evidencia que realmente sea real y que sea un costo efectivo de atención. Muchas gracias, Héctor. Francisco. Bueno, yo creo que ya hablaron todos muchas cosas, como decía bien Héctor, pero yo quería solo enfatizar un tema del modelo de esto, el modelo de negocio, porque al final del día el modelo es un ecosistema que tiene el cliente final, que es el paciente, en el centro, y tiene varios jugadores. Entonces yo pienso que tienen que participar aseguradoras, bancos, el gobierno, los hospitales, la industria que somos nosotros, y hacer un modelo en donde podamos todos tener un beneficio y ir generando la conciencia, porque yo creo que uno de los grandes retos es ir generando conciencia, y hay que hacer mucho entrenamiento, y todos lo sabemos, hacemos mucho esto como nuestro día a día, pero yo iría en ese concepto de cómo que encontrar ese modelo de negocio, vamos a llamarle de esa forma, para que esto sea algo que para todos sea interesante. Yo creo que tiene un componente social, que bueno, en AMIF hemos estado platicando de esto, un componente social súper importante y que puede ayudar mucho, digamos, en comunidades más remotas, con menos acceso, o como tú bien mencionabas, que estés cerca, o sea, que puedas realmente, ¿no? Creo que ese sería el punto que yo resaltaría en este sentido. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, pues llegamos al final. Hemos avanzado como lo habíamos propuesto. Impacto, ejemplos, diseminación y acción. Para mí ha sido un verdadero placer y un enorme honor
estar con cada uno de ustedes. Les doy las gracias ahora en orden alfabético, pero no por empresa. Y si me permiten, el orden alfabético lo empiezo por las damas, ahora sí, y luego sigo por los caballeros. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Alejandro, Augusto, Francisco y Héctor. Gracias a cada uno de ustedes y mi agradecimiento a MIF por haberme invitado para estar con ustedes esta mañana. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Un honor Gracias. compartir con ustedes hoy. Hasta luego. Cuídense. Gracias.